Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer feliz al polaco y vamos a reseñar una obra de su personaje favorito, Green Arrow, el arco del cazador por Mike Grell, también conocido en España como El cazador acecha y originalmente en Estados Unidos titulada The Longbow Hunters. Esta es para muchos la mejor historia del personaje, a pesar de que los fans del mismo, o al menos los que lo hayan descubierto al personaje más recientemente, en historias más actuales, en historias circunscritas dentro del universo superheroico de DC, puede que no acaben de encajar con esta historia por el tono totalmente ochentero y por el personaje en sí, que está muy alejado de lo que tenemos como Oliver Queen estándar, ese ligón empedernido, ese simpático, cara dura, luchador social. Este es un Oliver Queen bastante diferente. Antes de empezar, como siempre, esto es el muro, vamos un poco de contexto. Green Arrow. Green Arrow es una creación de Mort Weisinger, el legendario editor de DC, y de George Papp. Es un personaje que nació a principios de los 40, en el 1941, en la explosión de superhéroes que se dio en la época con la llegada de Superman. Un personaje que cambió para siempre el mundo del cómic americano y que dio lugar a una legión de personajes, superhéroes inspirados más o menos en él. A principios de los 40 había centenares o más de personajes repartidos en centenares de publicaciones, decenas de editoriales. Era un momento en que Estados Unidos estaba en plena guerra mundial y necesitaba, por un lado, el escapismo que daban estas aventuras coloridas de personajes en un mundo moralmente en blanco y negro, y por otro lado necesitaban también unas historias en las que los buenos ganaban, en las que los villanos recibían su merecido. En fin, fueron los superhéroes de la época, la de los 40, nunca han sido tan exitosos. Se vendían literalmente millones de cómics, ni en los 90 se han vendido tantos. Y Oliver Queen, Green Arrow, nació justo allí. Nunca llegó a ser muy popular, era básicamente un trasunto del personaje popular de turno, de Batman. En aquel momento los personajes más importantes, más populares por este orden eran Batman, era Shazam y era Superman. Y Oliver Queen se copió literalmente del murciélago. Cuando Bruce Wayne era un millonario por la mañana y luchaba contra el crimen por la noche, al igual que Green Arrow, al igual que Bruce Wayne era un ligón empedernido, aparentemente, al igual que Batman tenía un coche especial, el Flecha Móvil, al igual que Batman tenía unos gadgets adaptados a su nombre. Batman tenía los batarangs y todo eso, y él tenía las flechas especiales, bastante ridículas algunas de ellas, como la flecha puño de boxeo. Ambos tenían un sidekick, un ayudante juvenil que se usaba para atraer a los lectores jóvenes y que sirvieran para que empatizaran y se interesaran por la colección. En fin, un trasunto más de Batman, al que se le dio el uniforme de Robin Hood para que el público tuviera algo en lo que identificarlo y reconocerlo rápidamente, y poco más. Siempre estuvo en el universo DC, siempre se le considera uno de los 7 grandes, pero nunca fue un personaje principal ni favorito de nadie, menos del polaco. Y así continuó hasta su auténtico renacimiento en los 70. Y es que en los 70, una época muy difícil, muy convulsa en Estados Unidos, un joven guionista entonces, Denny O'Neil, se unió a uno de los mejores dibujantes que ha tenido la industria, Neil Adams, y dio lugar a la ya mítica Green Arrow, Green Lantern, una serie que, junto a la saga de las drogas de Spider-Man por Stan Lee y Gil Kane, cambió para siempre el cómic de superhéroes americano y trajo la problemática, la realidad social de la América del momento a los cómics de superhéroes. Denny O'Neil era un joven guionista que estaba en conexión con su tiempo, una América que, como ya digo, era muy convulsa, una América que había dejado atrás la etapa de ingenuidad. Hay estudios, hay entrevistas que demuestran que los americanos, hasta Nixon, estaban convencidos de que sus políticos eran honrados, que la corrupción y las malas praxis eran cosa de otros países. Una América que, después de Vietnam, había dejado a sí misma
había dejado de verse a sí misma como el epítome de la libertad y de la justicia, y que había pasado de considerarse los salvadores del mundo a ver las imágenes de lo que sus soldados habían hecho en Vietnam, el napalm, las matanzas de niños, etc. Unos soldados, una generación perdida que volvió de Vietnam completamente enganchada a las drogas, y las drogas es algo que tiene mucho que ver en este cómic por la época en la que fue creado e incluso en la misma trama. Bueno, como iba diciendo, Green Lantern, Green Arrow, estáis viéndolo en pantalla, un dibujo sublime y unas tramas sociales que quizás hoy día, no, quizás no, es así, son muy ingenuas para el lector actual, pero que en su momento sorprendieron y fueron rompedoras porque se alejaban de los típicos villanos de opereta, de las invasiones alienígenas, y ponían el foco en las grandes injusticias de la sociedad americana del momento. Green Arrow, que en una historia anterior de la Liga de la Justicia, poco tiempo antes, había perdido su fortuna, fue usado por Denny O'Neil como voz moral de Hal Jordan en ese viaje ya mítico en camioneta a través de toda América, en la que Green Arrow, ya investido como el Pepito Grillo de los superhéroes de ese entonces, que no había tenido ese papel de justiciero social, ese papel de rebelde, contestatario, ese papel de crítico hacia los superhéroes y hacia sus... no lo había tenido hasta entonces, es desde los 70 cuando se le da. Y bueno, se convirtió en una etapa legendaria que sembró las semillas para que otros autores años después hicieran otras historias, incluida esta. Ya a mitad de los 80, en el 85, Alan Moore, en una historia incluida dentro de este universo DC, del que tenéis el enlace en comentarios, dio con el tono y la atmósfera en este Olimpiadas Nocturnas, un Green Arrow muy alejado de las flechas trampa, de las flechas gancho, y que se enfrenta a un villano bastante oscuro y, en cierta forma, una historia muy de su época, de los 80. Después de esto, en el 87 creo que fue, poco después, tiene lugar este arco del cazador, una obra que se le encargó a Mike Grell, un autor de la casa, un autor que había debutado en el cómic en la mainstream con Warlord, un cómic de culto de la DC precrisis y que mostraba una especie de historia de fantasía heroica. Es que el universo DC antes de las crisis tenía múltiples géneros y colecciones. Mundo Joya, por ejemplo, que ahora ha recuperado Bendis de alguna manera, pues todo eso se perdió con las crisis, y Warlord, que aquí en España hemos conocido muy poco, nos ha llegado a principios de los 80, a final de los 70 nos llegó algo, pero desde entonces nada, es la colección en la que Mike Grell creció como artista. Después de eso, pues ha tenido otras series, algunas muy importantes, pero poco conocidas en España. Por ejemplo, este John Sable Freelance, de nuevo muy alejado del tono de los superhéroes, más bien es un neo-noir, y de nuevo una historia con una atmósfera plenamente ochentera. Y es que los 80, aunque en España los solemos asociar a la libertad, a la recuperación de la libertad después de la dictadura, a una época incluso divertida, transgresora, con la música, la movida madrileña, pero los 80 realmente fueron muy jodidos. Los 80 es una época muy oscura, muy decadente, una etapa sucia. Fue la época el comienzo de la desindustrialización, tanto en Estados Unidos como aquí, la época en la que la heroína corría a sus anchas, donde se perdió toda una generación de jóvenes. Y bueno, esa decadencia, esa suciedad, esa falta de esperanza no solo se ve en esta obra, que se ve muy bien, sino, por ejemplo, ¿cómo se llamaba eso? Esa película, El Justiciero de la Noche, Charles Bronson. Pues hoy está muy olvidada, pero en su momento fue una saga de películas bastante exitosa. Aquí, Green Arrow, que es 2 años, el arco del cazador, 2 años después de El Justiciero de la Noche, toma parte de los temas y toda la atmósfera de esa película. Antes de empezar ya con la reseña en sí, una última puntualización. Este tomo es parte de una colección que se vendía con periódicos regionales, con el permiso de ECC, aquí tenéis, pero fueron 10 números bastante bien hechos, la verdad. Fueron unos números que
incluían los mejorcitos o algunas de las mejores historias de los diferentes personajes de DC. El último hijo de Jones, Superman el hombre de acero, y aunque tenían dibujo en el lomo, en conjunto es una muy buena colección, muy barata, de muy buena calidad, de papel, de tomo, todo. Y además tiene este número en concreto una introducción buenísima en la que pone en contexto al personaje para un lector que no tiene por qué conocerlo, desde su origen hasta las principales etapas, porque Green Arrow, sin ser un personaje especialmente conocido, excepto ahora por la serie de televisión, que no tiene nada que ver con el personaje cómic en sí, que a fin de cuentas viene a ser el Buffy de esta generación, una serie en la que los superhéroes o los disfraces hacen simplemente una función decorativa y lo importante está en los romances y la relación entre los personajes, como Buffy. Pues a pesar de que no ha sido un personaje excesivamente popular, ha tenido grandes etapas. Ya he nombrado la de Neil Adams, esta también, que todo el mundo reconoce como de las mejores, de Kevin Smith, y a mí me parece una castaña, la peor resurrección que he visto en un cómic, y el único valor que tiene para mí es hacer de prolegómeno para la gran etapa de Phil Lester, que también tenéis tanto en este tomo de Planeta como en un tomo individual de ECC. Impecable, es un canto de amor al universo de DC, y si conoces ese universo y lo quieres leer la etapa de Phil Lester, es imposible hacerlo sin que se te salten las lágrimas. Después, por supuesto, otra etapa muy conocida es la de Lemire y Sorrentino de los Nuevos 52. Un día tenemos que hacer reseña de esto. Es una etapa que está muy bien, aunque toma demasiados elementos y en cierta forma hay gente que dice que copia, plagia o se homenajea demasiado al Puño de Hierro de Brubaker y Aja. En cualquier caso son buenos cómics, siempre teniendo en cuenta que el fulano este no es Green Arrow, es un primo lejano en cualquier caso. Pero bueno, y ya entramos en materia. Este Green Arrow, el arco del cazador, es muy diferente al Green Arrow que todos conocemos del universo DC. Ese Oliver Queen mujeriego, simpático, cara dura, luchador social, pequibito grillo de los superhéroes, aquí está irreconocible. Es un Oliver Queen en la cuarentena, en la crisis de los 40, que se ha mudado a Seattle, una ciudad lluviosa, oscura, en los 80 además, que ha dejado atrás el mundo de los superhéroes. De hecho, aquí no se nombra a Batman ni a Superman, no hay fulanos disfrazados, ni mucho menos volando, y es, como veis, incluso en el dibujo, un dibujo que huye conscientemente del formato típico de comic book, de los formatos de 9 viñetas que Alan Moore había puesto de moda años antes en Watchmen, había vuelto a poner de moda, y esto por momentos parece más un relato ilustrado. Incluso la técnica como pictórica lo aleja mucho del comic book estándar. Nos encontramos a un Oliver Queen y a una Dina Lance, a una Canario Negro, alejado del cómic, del mundo de los superhéroes, intentando establecerse, abrir una floristería, mientras que tratan de hacer avanzar su relación. Oliver Queen se siente mayor, se siente... En la crisis de los 40 se plantea su relación con Dina, la paternidad. Dina es un personaje femenino muy fuerte, siempre lo ha sido, pero aquí se ve claramente, rechaza ciertas peticiones de Oliver Queen, le da sus razones, es un personaje con voz propia y a la altura de Oliver. La trama, en principio, parece sacada de una de las películas del Justiciero de la Noche. Hay un psicópata que va matando mujeres y eso hace que los personajes que quieren dejar atrás esa vida de violencia se sientan obligados, sobre todo ella, involucrados en detenerlo. Y también hay una historia en flashback que pone en contexto al lector que no conozca a Flecha Verde su origen, de un niñato millonario cuyo día a día era de fiesta en fiesta, cae en una isla desierta, tiene que aprender a sobrevivir, a usar el arco y a descubrir lo que es mejor. Es un cazador que tiene que mantener a raya sus instintos, a pesar de que es lo que mejor hace. La trama tiene una historia con drogas, es los 80, ya digo, y involucra a una serie de asesinatos muy sórdidos de mujeres. Hay fanservice gratuito hoy día con
la censura al cuerpo femenino y a la violencia explícita sobre mujeres en cualquier tipo de historia, esto sería difícilmente publicable, pero estamos en los 80 y lo que hoy día se considera casposo y se considera, bueno, ya sabéis, aquí se consideraba avanzado, se consideraba algo moderno. Oliver se ve envuelto por motivos personales en la persecución de ese asesino, pero a la misma vez hay una pequeña subtrama que va creciendo, una subtrama que involucra a un misterioso arquero que va asesinando a diferentes hombres aparentemente sin relación a lo largo de todo el país. Esa trama involucra a este personaje, un muy buen personaje, el reverso oscuro o el no enemigo, pero sí antagonista de Queen, su igual o su mejor, que ya veis, el Mike Grell, el diseño del personaje, sí, va disfrazado, pero muy alejado de los superhéroes coloristas a los que estamos acostumbrados y de nuevo alejándose conscientemente de la narrativa clásica de superhéroes, muchas imágenes que ocupan toda la pantalla, una distribución no lineal en viñetas, eso hace que por momentos la narrativa sufra un poco, llega a ser confusa, una técnica pictórica, ya veis, que de nuevo todo está hecho para alejarse del cómic de superhéroes estándar y lo consigue. La trama es bastante sucia, bastante dura, bastante una sociedad decadente y unos personajes que muy alejados de lo que ya digo el típico villano de opereta. Hay un cambio también buscando el realismo, todo lo realista que puede ser un fulano disfrazado de Robin Hood, se pierde ese sombrerito y hay esta capucha que hemos visto homenajeada muchas veces, por ejemplo en Injustice, y que, bueno, hace que en conjunto gráficamente sea una historia muy buena. Quizás se le pueda poner algún pero en cuanto a anatomía, pero gráficamente es superior. Y en cuanto a la trama, que se puede leer independientemente, aunque luego la serie tuvo tanto éxito que siguió muchísimos números más, ya con Mike Grell solo al guión la mayoría de las veces, es una trama cerrada, autoconclusiva y bastante dura, ya digo, tanto que puede que los que están acostumbrados a un cómic de Green Arrow más estándar, en los cómics que podemos encontrar en el universo DC normal, puede que encuentre difícil encajar con la historia o meterse en ella. Y nada más que decir, pues una aventura de lo mejor del personaje, una forma de tratarlo que de alguna manera quedó interrumpida porque años después murió, años después fue resucitado, se le volvió a reintroducir totalmente en el universo superheroico de la mano de Kevin Smith y de Phil Hester, y que, bueno, ya incluso en las series que no son parte del universo DC per se, como esta Injustice, vemos a Oliver Queen con la personalidad que todos le recordamos. Este cuarentón en crisis, este personaje alejado del pijameo de esta historia no volvió a salir, pero aún así es una historia fundamental para el que quiera acercarse a Green Arrow y que es bastante recomendable, siempre sabiendo a lo que se va. Aquí no está el Oliver Queen ligón, aquí no está el Oliver Queen simpático, aquí no hay superhéroes, aquí no hay... Y bueno, nada más, lo dejamos por hoy, más largo de la cuenta, pero hacía falta. Eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.